Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se define como aquel movimiento de un cuerpo a una distancia constante de un punto que nosotros vamos a llamar centro y en el que la velocidad lineal se mantiene constante. ¿Ah? Aquí dentro de lo que son estos diferentes elementos que forman parte de nuestro movimiento circular uniforme, vamos a hablar de lo que sería la velocidad angular, que me dice es una magnitud física que mide el ángulo recorrido por unidad de tiempo. También nos habla de una, en este caso, una frecuencia que me dice es el inverso del periodo y se interpreta como el número de oscilaciones o el número de vueltas que completa un objeto en un segundo. Y además hablamos del periodo que corresponde a la cantidad de tiempo que un cuerpo en movimiento circular uniforme tarda en completar una vuelta, es decir, 2 pi radianes. Aquí es importante, vamos a empezar a trabajar con estos elementos. Dentro del movimiento circular horizontal, aquí nos dice, vamos a trabajar con diferentes, veamos aquí, ecuaciones. Debemos primero que nada identificar las variables. La primera nos habla de una S que nos dice es el arco de circunferencia recorrido, se da en metros. Es muy importante en este caso recordar las unidades de medida. Me dice también que voy a hablar de un ángulo desplazado que se representa con nuestro símbolo de ángulo y que se da en radianes. Y también vamos a hablar de radio, que serían los metros. Estamos hablando de un movimiento circular, es prácticamente una circunferencia y sin ningún problema identificamos el radio. El radio se va a dar en metros, ¿sí? Hablamos de una velocidad angular. Ven qué importante la velocidad angular. Tengo dos formas de calcularlo, si tengo periodo o si tengo frecuencia. Y la unidad de medida o el sistema que maneja es radianes sobre segundo. Tengo la velocidad tangencial, en este caso que me dice que es igual a la velocidad angular por el radio y esa velocidad tangencial se da en metros sobre segundo. Tengo una frecuencia, la frecuencia se va a dar en hertz. El periodo que dijimos se va a dar en segundo y la aceleración centrípeta que también se da en metros sobre segundo al cuadrado y que lo puedo calcular si tengo nuestra velocidad tangencial o si cuento con la velocidad angular. De cualquiera de las dos formas se puede calcular esta aceleración. Vemos que son diferentes fórmulas y que nuevamente para algunos elementos, dependiendo la información que tenga, puedo ocupar las fórmulas. Vamos entonces a realizar nuestro primer ejercicio. Y me habla aquí de que son dos personas que suben lo que nosotros conocemos como un carrusel. Ajá. Ese carrusel sabemos que es de forma, en este caso, circular y precisamente lleva este movimiento, ¿no? Y me dice, bueno, estas dos personas se suben y cada uno selecciona el lugar donde se va a sentar. Dice, uno se sienta en un elefante. Ese elefante está situado a 5 metros de distancia del centro. La segunda persona dice, no, yo me voy a sentar en un coche de bomberos y este coche de bomberos está situado a 3.5 metros del centro. Y además nos dice, bueno, ambos tardan 4 minutos en dar 10 vueltas. Entonces nos dicen, hay que calcular la velocidad tangencial y la velocidad angular en este caso. Y bueno, me dice, vamos a ver los datos. Yo voy a manejar un radio 1 de 5 metros, un radio 2 de 3.5 metros. Voy a manejar la frecuencia, son 10 vueltas, la frecuencia es igual a 10 vueltas. El tiempo me dice 4 minutos, pero ahorita veíamos que el tiempo lo tengo que trabajar en segundos, por eso si multiplico 4 minutos por 60 me da los 240 segundos. Me dice, hay que calcular velocidad tangencial y hay que calcular la velocidad angular. Entonces vamos a tratar de representar. Este es nuestro carrusel visto desde la parte superior. Lo que se ve es una circunferencia y aquí es la distancia o el radio que se tiene hacia el centro de cada una de en este caso, tanto del elefante como del coche de bomberos, donde se sube o donde van las personas. Entonces, este sería un poco nuestra representación. Entonces, me dice, hay que calcular esa velocidad. Ajá. Para calcular nuestra velocidad, ¿qué necesito en este caso? Y vean, bueno, aquí me dice de las fórmulas que acabamos de ver, dice que para calcular esta velocidad va a ser igual a 2 por pi entre en este caso, nuestro periodo, ¿sí? Tengo
pi es una constante, el 2 es una constante, el pi es o el símbolo de pi es una constante que sabemos que es igual a 3.1416 y demás números. Muchas calculadoras, de hecho, ya tienen el símbolo de pi, ya no es necesario colocar el número, simplemente selecciono la tecla y me da el valor. Entonces, el pi es constante y lo único que me hace falta sería mi valor de t, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo voy a calcular? Necesito, en este caso, dividir. Vean que me dice, voy a calcular el tiempo entre la frecuencia. Veíamos la fórmula que decíamos 1 entre la frecuencia, pero hablábamos de la frecuencia por minuto. Aquí nos hablan, en este caso, la frecuencia por 4 minutos. Por lo tanto, voy a dividir los 240 segundos, que es el tiempo que se tardan en dar las 10 vueltas. 240 segundos entre 10 quiere decir que esto va a ser igual a 24 segundos. Ya con este valor, ahora sí, ya tengo mi valor de t y voy a ir a calcular mi velocidad. Ajá. Y ahora, ¿qué es lo que me están diciendo? Lo único que hago es sustituir 2W es igual a 2 por pi entre 24 segundos, que es lo que acabo de calcular. Nuevamente, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por pi, la pi es una constante, entre 24, y esto va a ser igual a 0.217 radianes sobre segundo. Esa sería mi velocidad. Ajá. Vamos a calcular, en este caso, nuestra segunda velocidad, que sería ya calculamos la primera velocidad de 0.17, vamos a calcular ahora nuestra segunda velocidad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Bueno, necesito el valor de W, ya lo tengo, necesito, en este caso el radio lo tengo, ¿sí? Aquí esta velocidad angular, ven que me dice, hay que calcularla para cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a decir que para el primer auto o para el elefante que está a 5 metros del centro, voy a tomar mi velocidad tangencial 0.217 segundos por 5 metros, que sería la distancia, el radio, prácticamente el radio que se encuentra aquí, ¿sí? Si hacemos nuestra multiplicación, nos dice que esta velocidad va a ser igual a 1.308 metros sobre segundo. Ajá. Y tengo mi primer velocidad. Vamos con la velocidad para el carro de bomberos o para el auto o el coche que se encuentra a 3.5 metros del centro. Ven que va a ser la misma fórmula, va a ser el mismo valor de W, lo único que va a cambiar es la distancia. En este caso, vean, es 0.217 segundos por 3.5 metros, porque el segundo o la segunda persona se sentó en un carro que estaba a 3.5 metros de distancia. Si nosotros multiplicamos 0.217 por 3.5, bueno, me dice que mi velocidad en este caso sería de 0.915 metros sobre segundo. ¿Sí? Vemos cómo de cierta manera manejamos elementos diferentes, ecuaciones diferentes, sin embargo, es un ejercicio sencillo. ¿Sí? Eso sería todo. Les agradezco. Hasta luego.